Ocasionalmente tendremos dudas sobre el uso ortográfico correcto en la redacción de nuestros escritos. O quizás estamos escribiendo en un idioma con el cual no estamos familiarizados. En estos momentos representa una inestimable ayuda el uso de correctores ortográficos. En este vídeo vamos a mostrar las diferentes maneras en que podemos realizar la revisión ortográfica de nuestros documentos en LibreOffice Writer. Tengamos presente que aunque lo estamos mostrando con el procesador de textos Writer, podemos utilizar el mismo mecanismo en la hoja de cálculo Calc. Hay dos maneras de efectuar la revisión ortográfica: mediante el cuadro de diálogo Comprobar ortografía o mediante la revisión ortográfica automática. El cuadro de diálogo Comprobar ortografía se puede activar de varias maneras, desde el menú Herramientas, Ortografía, que en versiones anteriores se había denominado como Ortografía y Gramática. También con la tecla de función F7 o en la barra de herramientas estándar con el botón Revisar ortografía. También en versiones anteriores a este botón se le denominaba Comprobar ortografía y gramática. En cualquiera de los casos se mostrará el cuadro de diálogo Ortografía. En el cuadro de diálogo Ortografía se mostrará una caja No está en el diccionario con la palabra no encontrada en el diccionario destacada en rojo sobre el contexto que la rodea. En una caja inferior también aparecerá una lista de posibles sugerencias de reemplazo por su semejanza con el término encontrado. A partir de ahí se pueden tomar diferentes decisiones, pulsando o seleccionando diferentes órdenes del cuadro de diálogo. El cuadro combinado idioma de texto permite seleccionar otro idioma para la palabra no encontrada. Por ejemplo, si en un texto en español se ha escrito feedback o déjà vu, podemos establecer el correspondiente idioma, inglés o francés, para estos términos. Si tenemos instalado el diccionario ortográfico de esos idiomas, se comprobará a su vez que si la palabra está incluida en ellos. El botón Ignorar una vez omitirá la advertencia de error para esta palabra, pero solo en este lugar. Si vuelve a aparecer la palabra más adelante, la seguirá marcando como errónea. El botón Ignorar todo omitirá la advertencia de error todas las veces que aparezca este término en el documento. Sería el caso de usar un nombre de marca comercial detectada como palabra no encontrada en el diccionario. Sabemos que aparecerá repetidamente a lo largo del documento, pero tampoco queremos incluirla en el diccionario. El botón Añadir al diccionario nos permitirá incluir en el diccionario aquellas palabras de uso habitual y bien escritas que el diccionario no ha reconocido. Al seleccionar esta opción se introducirá la palabra en el diccionario del idioma actual y nunca más volverá a marcarla como errónea en ningún documento. En la parte inferior, el botón Corregir sustituirá la palabra errónea por la entrada de la lista de sugerencias que tengamos seleccionada, pero solo en el contexto actual. En cambio, el botón Corregir todo hará lo mismo, pero esta vez lo hará en todas las ocasiones que aparezca a lo largo del documento. El botón Corregir siempre incluirá la palabra y la sugerencia en la tabla de reemplazo de las opciones de corrección automática, para que en este documento y en cualquier otro se reemplace automáticamente cada vez que escribamos el mismo término. Tras haber escogido alguna de las opciones anteriores, la revisión ortográfica continuará a lo largo del documento y volvería a mostrar la siguiente palabra no encontrada. El botón Opciones muestra un cuadro de diálogo que permite activar o desactivar diccionarios personales o establecer algunas características como que no se aplique la revisión ortográfica a palabras escritas en mayúsculas o otras cosas. Una casilla revisar la gramática al escribir establece si además de la corrección ortográfica se efectuará la corrección gramatical. Por defecto, LibreOffice no incluye un corrector gramatical, el cual habrá que instalar y activar
como un complemento o extensión. Una forma mucho más rápida de efectuar la revisión es mediante la revisión ortográfica automática. Podemos activar la revisión ortográfica automática de diferentes maneras. Desde el menú Herramientas, Revisión ortográfica automática. O con el atajo de teclado mayúscula F7. O con el botón Alternar revisión ortográfica automática de la barra de herramientas estándar. Si el botón no se muestra, se puede activar personalizando la barra estándar. Para ello, haciendo clic con el botón secundario del ratón, abriremos el menú contextual de la barra. Al final de la larga lista de opciones, apuntaremos sobre botones visibles y se abre un submenú donde se muestran todas las opciones activadas y las disponibles, aunque no estén activadas. Se reconocerán las opciones activadas por mostrar el botón hundido. Haciendo clic sobre Revisión ortográfica automática, el botón ya se muestra en la barra de herramientas estándar. A partir de este momento será bien cómodo alternar la revisión ortográfica automática entre activada y desactivada. Cuando activamos la revisión ortográfica automática, las palabras no encontradas en el diccionario se mostrarán en el documento con un subrayado ondulado de color rojo. Si tenemos instalado un corrector gramatical, también se mostrarán los errores gramaticales, pero con un subrayado ondulado de color azul. Pulsando con el botón secundario del ratón sobre una palabra marcada así, el menú contextual mostrará sugerencias de reemplazo, así como diferentes opciones equivalentes a las que hemos visto en el diálogo de revisión ortográfica. Podemos ignorar solo una vez, ignorar todas las ocurrencias del error en el documento, añadir nuevas palabras al diccionario. La opción ortografía abrirá el cuadro de diálogo de ortografía. Corregir siempre por incluirá la palabra y la sugerencia en la tabla de reemplazo de las opciones de corrección ortográfica. Y también podemos abrir directamente el diálogo de opciones de corrección automática o establecer el idioma de corrección para el texto seleccionado o para todo el párrafo. Si hemos instalado la herramienta Language Tool que activa la corrección gramatical, también se mostraría aquí una opción para configurar la herramienta. Usemos la herramienta en alguno de los términos que marca el corrector ortográfico. En libre aceptaremos la sugerencia libre. En ejecutar aceptaremos la sugerencia ejecutar. Código también vamos a reemplazarla poniendo el acento correcto. Un poco más adelante vemos que se muestran diferentes términos en mayúsculas, como GPL, FSF y OSI. Podríamos ignorar estos términos para todo el documento, pero también podemos modificar las opciones de corrección para que no se revise palabras en mayúscula. Para ello, en el menú contextual, pulsamos sobre ortografía y hacemos clic en el botón Opciones. Desactivamos la casilla Revisar palabras en mayúscula y tras aceptar y cerrar, comprobamos que las palabras en mayúscula ya nos están mostrando como posibles errores ortográficos. Más adelante
nos encontramos con toda una expresión en inglés. Free as in freedom, not as in free beer. En este caso lo más apropiado es informar a Writer de que toda la frase está en inglés. Para ello seleccionamos el texto y desde el menú Herramientas seleccionamos Idioma para selección. Como el inglés no aparece en la lista de opciones disponibles, seleccionamos más. Se abre el cuadro de diálogo carácter, donde en la pestaña Tipo de letra, un desplegable nos permite seleccionar el idioma inglés. Podemos comprobar en la barra de estado que el idioma establecido para la sección es inglés. Más ágil en estos casos puede ser hacer un clic directamente sobre el idioma en la barra de estado, desde donde podemos cambiar el idioma de corrección para el texto seleccionado. Más adelante podemos comprobar que también aparecen otros términos en inglés como free, open o source. Pulsando el menú contextual sobre free, podemos seleccionar establecer idioma de selección y escoger el inglés. O más cómodo aún, podemos hacer una selección múltiple. Seleccionando Open y pulsando la tecla Control y seleccionando el resto de términos que aparecen en inglés. Cuando ya tenemos seleccionados todos los términos, hacemos clic sobre el idioma español en la barra de estado y seleccionamos inglés. En el documento todavía se muestra marcado un término CDs bastante irrelevante. Podemos abrir el menú contextual sobre el mismo y seleccionar ignorar. Esperamos que encontréis de utilidad todas estas cuestiones relativas a la revisión ortográfica en LibreOffice Writer. Hasta una próxima ocasión. Sed muy felices y estudiad mucho.